Alright, Jubilee Apostolic Church, let's take these next few moments to like and share this video, to be able to share this word with our friends, our family, and anybody that's beside you right now. Even if you're watching in your car, in your kitchen, in your room, your bedroom, wherever. Let's share this message of God that has been blessing us for weeks. And follow our Instagram account, where we post preacher's notes after the preaching, where you're able to get an in-depth look of the notes of the preacher. Now, you can follow us on Instagram, Facebook, and YouTube, where you're able to share and like the videos all over the place. Now, I don't know about you, but I'm ready to hear a word of God. Amen? Let's get right into it. Paz de Cristo, hermanos, una vez más estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Les invitamos a que comparta este video con alguien para que se edifique. We're glad also to speak the Word of God today, and just take a seat wherever you may be and enjoy the Word of God. Vamos a comenzar en esta tarde entrando en la palabra del Señor. Y para esto, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias allí en Mateo capítulo 5. Voy a leer unos versículos del capítulo 5 de Mateo. If you open your Bibles to Matthew chapter 5, I'll be reading some verses there in Matthew chapter 5. Starting from verse 1, comenzando, hermanos, en el versículo 1, la palabra del Señor dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan, y dirán toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. And seeing the multitudes, he went up in the mountain. And when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Blessed are they which persecute for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración en esta tarde. Padre Santo, Señor, estamos una vez más en tu casa de oración, Señor. Que tú, Señor, nos hables al corazón. Que nos des ánimo, Señor, y fuerza para seguir adelante a tu iglesia, Señor Jesús. Bendice a cada hermano, cada familia que está escuchando este mensaje, Señor. Los que están, Señor, lejos, también te pido que tú los bendigas, Señor Jesús. Danos la fuerza para seguir adelante, Señor.
Te pedimos tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, sobre cada persona, Señor, que quizás está ahorita escuchando este mensaje, que tu palabra traiga una esperanza, Señor, que traiga ánimo para nuestros corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Deseo titular este mensaje La Anti-Iglesia. I would like to entitle this message The Anti-Church. Y quiero animarlos, hermanos, a meditar en esta palabra que acabamos de leer. Sin embargo, es un sermón larguísimo que el Señor hizo, que incluye el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. I would like to take this scripture, even though we just read a portion, and the Sermon of the Mount. This sermon extends from chapter 5, 6, and 7 of Matthew. I just read a couple of verses, but it extends through 3 chapters. La palabra bienaventurado fueron las primeras palabras que el rey David escribió cuando levanta su pluma y comienza a escribir los salmos. El primer salmo empieza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. When David writes the first Psalms, in Psalm 1, he starts by saying, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of a sinner, nor in the seat of the scornful. Comienza diciendo bienaventurado. Comienza la palabra sembrando una semilla de bendición. It starts by saying blessed. It lays the seed of blessing over our lives. Y es las primeras palabras que el Señor menciona también en su primer sermón. It is the first words that Jesus Christ, the son of David, Jesucristo, el hijo de David, comienza a predicar su primer mensaje, lo que es conocido el Sermón del Monte. It is known as the Sermon of the Mount. Y comienza diciendo bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. It starts by saying blessed, blessed, blessed. And that is the message that God wants for us, to be blessed. Santiago nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. James tells us every good gift, and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. El Señor nos quiere bendecir, hermanos. God wants to bless us. El Señor quiere que seamos una iglesia genuina. He wants us to be a genuine church. Quiere que seamos una iglesia que habla la verdad y practica la verdad. He wants us to be a church that practices and speaks the truth. We believe that we have obtained the true message of the gospel of Jesus Christ, that we have obtained the truth of God in our lives. Hemos recibido, hermanos, la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí la palabra que está en juego, hermanos, es la palabra anti, la anti-iglesia. The word here that we're looking into is the word anti. La palabra anti en su contexto, en su definición, quiere decir que está en contra. In its definition, or one of its definition, the word anti means that it is against, está en contra. Y sí tiene su substancia en su definición en eso, pero quiero presentarles también, hermanos, otra definición que aplica a lo que estamos viendo. I want to also propose to you another definition of the word anti. La palabra anti también puede ser usada como una definición de reemplazar o en lugar de. It can also mean the word anti is to replace or to replace or to
have something instead of. Entonces vamos a tomar esa definición. Let's take that definition. Se menciona en la Biblia el anticristo. Of course, we hear about the Antichrist. And yes, he is a man that will be lifted in the last days. Es un hombre que se va a levantar en los últimos días en contra de todo lo que es Dios. He will come against everything that is godly. But at the same time, he will try to replace God. Él también va a usar el método de reemplazar a Dios. Por eso se llama el anticristo, porque va a reemplazar lo que Cristo es. Entonces, asimismo, también la iglesia podemos caer en un error de ser anti-iglesia, o sea, reemplazar algo que parece ser o es cerca de la verdad. Also, the church can be called the anti-church because we could be replacing something that is similar to or instead of. But I truly believe that we are the church of the living God. We are the church that was birthed in the day of Pentecost. Nosotros somos la iglesia, hermanos, que nació en el día del Pentecostés. Somos la iglesia verdadera. Somos la iglesia del nombre de Jesucristo. Somos la iglesia del Espíritu Santo y hablar en lenguas. We are the church of fire. We are the church that started in the day of Pentecost with fire and the power of the Holy Ghost. Si vemos lo que nos habla en este tiempo, en los últimos tiempos, a Pablo le dice a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Estas son señales de los últimos tiempos. That is the sign of the end of days. For Paul tells Timothy, for men shall be lovers of their own selves. There is a prideful spirit in that. Hay un espíritu de orgullo, porque aquí está hablando del fin del tiempo, porque el anticristo se va a levantar. Pero antes que se levante, hermanos, tiene que suceder estas profecías. Se tiene que ver este comportamiento dentro de la sociedad y dentro del mundo. También Jesucristo mismo en Mateo 24, hablando de la segunda venida, speaking of the second coming, Jesus Christ tells the disciples that take heed that no man deceive you. Dice que no, mirad que nadie os engañe. Hay que no entrar en el engaño, lo que es verdad, hermanos. Estamos en la verdad y creemos que el Señor nos ha dirigido de esta manera. En el inicio del cristianismo hubo este pasaje bíblico donde Jesucristo marcó a los seguidores de él. In the early days of Christianity, there was a passage that we read right now in Matthew chapter 5, which held a specific significance of the followers of Christ. Y allí vemos que se conoce como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. We see that this sermon was called, or commonly called, the Sermon on the Mount. Amen. And now this is precisely the first sermon that Jesus gave to his followers. Ese es el primer mensaje que Jesucristo dio a aquellos los que seguían, y hasta ahora tiene relevancia, tiene fuerza ese mensaje. Until now, it still has the same power. It has the same strength. For his word is the same yesterday, today, and forevermore. Su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Este sermón se usó como la base de una doctrina. This sermon was used as a base of doctrine of the new believers, of the new followers of Christ. Era la doctrina en el primer siglo. Y la iglesia primitiva creó y tomó este sermón literalmente. Y lo obedeció y vino a ser un factor definitivo en la esencia del cristianismo. The followers of Christ, this doctrine, they believed it to the core, and they meant every word. They took literally and obeyed
everything that was in this word, and it became a defining factor for the very essence of Christianity. Pero si nos ponemos a imaginar por un momento, me gustaría hacer una pregunta. If we could just, for a couple of minutes, imagine something. And I'm going to ask you a question, which may be a little bit shocking at first. Va a ser una pregunta, hermanos, y quizás esta pregunta va a ser poquito fuerte. Pero ¿qué piensa usted? ¿Qué sucedería si formamos una iglesia que en vez de seguir el sermón del monte al pie de la letra, con un propósito lo desobedeciéramos completamente? What would you think or what would happen if we would form a church that we do the total opposite and violate everything that's written in the Word of God here in the Gospel of Matthew? What would happen? ¿Qué, hermanos, qué si pensaríamos que cada uno de los temas del sermón los hiciéramos totalmente opuesto? What would happen if we would take every single message here in this sermon and we would just do the total opposite? If we would just teach the total opposite? ¿Cómo se miraría esa iglesia? How would that church look like? Vamos a observar algunos de estos temas del Sermón del Monte y vamos a ver, a imaginarnos cómo se miraría las violaciones de estos principios. Let us take a brief look at a few topics, just a few topics. I can't go through the whole 3 chapters, but let's just take a couple of those points and let's just deliberately violate them and see what it would look like. Luego vamos a tomar un análisis personal también de nuestra vida cristiana y del cristianismo que está ahorita aquí en América. Let us, in light of this, let us take that list. Let us take an honest assessment of our own Christian life, of our church, of our American Christianity as a whole. Amen. Vamos a comenzar. Cuando el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La iglesia, antiiglesia, sería una iglesia que llenaríamos las bancas de gente orgullosa y de una satisfacción personal. When the Sermon of the Mount in chapter 5, verse 3, when God speaks of the blessings, it says, for those that are poor in spirit, meek and hungry after righteousness, we would fill our pews with pridefulness and self-satisfied members. Cuando el Sermón del Monte en el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, hiciéramos lo posible para ser aceptados como los inconversos para no ofenderlos. When the Sermon of the Mount in verse 13, when we should be called salt and light of the world, we would do our best to fit in with the unbeliever around us so we would not offend them. Cuando el Sermón del Monte en el versículo 27 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, toleráramos a un porcentaje alto de líderes viviendo una vida inmoral. When the Sermon of the Mount in verse 27, when it says, he who looks at a woman lustfully commits adultery, we would put in a higher percentage of our church leaders having an immoral life. Cuando el Sermón del Monte condena en el versículo 31 el divorcio como algo malo, el divorcio dentro de la iglesia sería más alto que las personas no cristianas. When the Sermon of the Mount in verse 31, it speaks of the divorce. The divorce rate in our church will be as high or higher than
that of a non-Christian life around us. Cuando el Sermón del Monte condena a los matrimonios casados siendo divorciados, nuestras iglesias casaran a ambas personas que fueron divorciadas y luego se les da posición de liderazgo dentro de la iglesia, aun cuando su esposa aún vive. When the Sermon of the Mount forbids the remarriage of divorced person in our church, would perform marriage of those who were previously divorced and also received into membership, remarrying individuals with former spouse till leaving. Cuando el Sermón del Monte dice en el versículo 33 al 34, no juréis en ninguna manera, voluntariamente tomáramos juramento sin un toque de conciencia. When the Sermon of the Mount speaks in verse 33 and 34, swear not at all, we would willingly take an oath without a twinkle of conscience. Cuando el Sermón del Monte en el versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, y nuestro no, no, toleráramos la deshonestidad. When the Sermon of the Mount in verse 37, when it says, let your yes be yes and your no be no, we would tolerate blatant dishonesty whenever that was the most convenient path. Cuando el Sermón del Monte nos amonesta a amar a nuestros enemigos, en el versículo 37, nuestra iglesia sería aquella que apoya a una fuerza militar. When the Sermon of the Mount condemns in verse 38, love our enemies, our church will be among the strongest supporter of our nation's military power. Cuando el Sermón del Monte nos manda en el versículo 46, no resistéis al que es malo, promoviéramos a los miembros de nuestra iglesia a armarse ellos mismos en defensa propia. When the Sermon of the Mount condemns us in verse 46 to resist not evil, we would encourage our members to keep weapons in their homes for their use in self-defense. Cuando el Sermón del Monte en el capítulo 6, ahora entramos en el capítulo 6, versículo 16 dice, cuando ayunéis no seáis austeros, los miembros de nuestra iglesia no ayunaran. When the Sermon of the Mount in chapter 6 in verse 16, it says, when, not if, ye fast, members of our church will almost never practice fasting. I think this is a wake-up call for our church to go back and look at what Christ spoke in this sermon. Es tiempo, hermanos, que regresemos a estos puntos y ver verdaderamente el sermón que Jesús dio a nosotros, a sus seguidores, a nosotros, la iglesia del Señor. En el capítulo 19 el capítulo 6, versículo 19, cuando dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer vuestro tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Nosotros animaríamos a nuestros miembros a acumular riquezas e inversiones. When the Sermon of the Mount forbids us to lay up treasures on earth, we see this in chapter 6, verse 19 and on. We would encourage our members to accumulate wealth in savings account, retirement plans, and other investments. Which, by the way, it's a system, it's something to plan ahead. But don't let that be your treasure. Your treasure is in heaven. Aunque eso es un sistema, hermanos, que guardamos dentro de un sistema financiero, pero que no sea eso el enfoque, sino que a guardar los tesoros en el cielo. Cuando el Sermón del Monte nos amonesta a hacer tesoros en el cielo, y poder, en vez, hermanos, de ayudar a los pobres, a los desamparados, negáramos o ignoráramos como iglesia tener compasión a aquella gente que está necesitada. When the Sermon of the Mount commands us to lay our treasures in heaven by giving to the needy, we will deny or ignore the fact of helping the poor, which is also a Christian value of faith. En el capítulo 6, versículo 24 también nos dice dice, ninguno puede servir a dos señores. Diéramos seminarios que Dios espera
de sus hijos que sean ricos en posesiones terrenales. When the Sermon of the Mount says that we cannot serve God and God mammon, which is wealth, we would teach that God expects His children to be rich in earthly possessions. Aquí cuando habla de los dos señores, de los que no podemos servir a los dos señores, está hablando a servir a Dios y servir las riquezas del mundo. Las riquezas del mundo también pueden ser un Dios aquí en la tierra. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Cuando el Sermón del Monte en el capítulo 7, versículo 13, nos dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Nuestras iglesias aceptaran la teoría de la satisfacción. Levanta tus manos y eres salvo. When the Sermon of the Mount in chapter 7, when it speaks of having been the bright and narrow path, our churches will teach that anyone who has ever prayed a sinner's prayer will certainly make it into heaven. Let me tell you, it takes a little bit more than a sinner's prayer. It takes for you to take your cross every single day. Every day carry your cross. Follow the cross of Christ. No solamente es hacer una oración y ser salvo. La palabra del Señor nos dice: toma tu cruz cada día y sígueme. Es poquito más que una oración. Es día tras día estar caminando con la cruz de Cristo. Cuando el Sermón del Monte en el versículo 24 del capítulo 7 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, hablar de la obediencia a Cristo en nuestras iglesias, en vez de enseñar esa obediencia, enseñaríamos que por fe solamente somos salvos sin el bautismo en el nombre de Jesucristo. When the Sermon of the Mount says the difference between building a house on the rock and on sand is obedience to Christ's command, our churches would teach that faith alone is the only thing necessary for salvation, and putting aside the baptism in the name of Jesus Christ, which is our core foundation of the church. Read the book of Acts. See that the first church, they baptized in the name of Jesus Christ. They were baptized in the Holy Ghost, speaking in other tongues. Si vemos, hermanos, al principio, en el primer siglo de la iglesia, en el libro de los Hechos, vemos que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo en evidencias de hablar en otras lenguas. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que el Señor estableció sobre la tierra. That is the church. And I believe that that church is still here on earth. We're still marching forward. Estamos aquí en la tierra todavía y estamos marchando hacia adelante. Al meditar en algunos de estos temas, permitimos que Dios nos hable y considere la palabra del Señor. Yo creo que la palabra del Señor es clara. The word of God is true. The word of God is faith. The word of God is a two-edged sword. La palabra del Señor es una espada de dos filos. Y la palabra del Señor se tiene que predicar. Tenemos que anunciar, hermanos, que no somos nomás otra iglesia, sino que somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia que no estamos reemplazando algo que somos. We're not replacing a church. We are the church. We are not replacing the values of Christ. We are in Christ. No estamos reemplazando los valores de Cristo. Cristo está en nosotros. Dijo al mencionar esto, hermanos, vemos que Dios mora en nosotros. He lives in us. Y miren estas escrituras que habla su palabra. En Lucas capítulo 6, versículos 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Luke chapter 6 verse 46 says, why call me Lord, Lord,
and do not do the things which I say? Esto es lo que Jesús dijo. This is what Jesus said for us to follow. Esto es lo que el Señor dijo para que siguiéramos. Y si no seguimos estos mandamientos, estamos desobedeciendo la palabra del Señor. We are being disobedient to the word of God. Dice Primera de Juan 2, 3 al 4. 1 John 2, 3 and 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Se fija, hermanos, que la verdad tiene que estar en nosotros, y hacer y obedecer los mandamientos que Dios estableció es sumamente importante para la vida cristiana. The word of God reads, hereby we do not know that we know him if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keep not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. You see, we have to search the truth that God established here in his word. Hablando Jesús en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Laodicea, Jesus speaking directly to the church of Laodicea. Dice la palabra, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I would spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need nothing, and knoweth not that thou art rich and miserable and poor and blind and naked. Este es el mensaje directamente a nuestra iglesia, a la época de nuestra iglesia hoy. This is the message that is directly straight to us as a church. Segunda de Corintios capítulo 6, 17 al 8, 2 Corinthians chapter 6, 17 and 18. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty God. We are the church of the living God. Somos la iglesia, hermanos, del Señor. Somos la iglesia que debemos de regresar a estos preceptos, a estos mandamientos. We need to take a look back at what Jesus said, and we need to follow the values, the principles that Christ put before his church. My desire is for you to be blessed the same way that Jesus desires for us to be blessed. Mi deseo, hermanos, es que usted sea bendecido de parte de Dios. Es el mismo deseo que Jesucristo tuvo sobre nosotros al expresar este mensaje, que seamos bendecidos y altamente favorecidos de parte de Dios. Este es mi deseo para ustedes. Que el Señor me los bendiga.